Hoy tenemos el gusto de tener a Luis Eduardo Peña. Él es psicólogo de la Universidad de Michigan. Eh, Estudió también psicoterapia en Londres, en el University College, en Cleveland, Instituto Cleveland, en la Universidad de Boston. Mejor dicho, muy preparado, Luis. Además de que tiene 40 años de experiencia profesional. eh, es especialista o le ha dedicado mucho al tratamiento de trastornos de pánico y y a fobias. Me ha ofrecido varias veces quitarme la acrofobia, pero me ha dado miedo porque me dice que eso es subiéndose un edificio y de pronto le da por vengarse por todos los tiempos de espera que le he metido en mi sala. Ah, él creó el primer podcast. Luis es un pionero de la tecnología. Un podcast que se llama Conversando con mi psicólogo, el primer podcast de Colombia. Ha escrito un libro de trastorno del pánico. eh, y tiene un problemita que para muchos sería eh, una limitante muy grande, y es que Luis ve poquito, pero para él no ha sido para nada limitante, y él ha podido llevar una vida totalmente normal, estudiar, viajar, dar conferencias y ayudar a los demás. Y ese es un ejemplo extraordinario de vida. Le decía que estoy seguro que hay muchos de los aquí presentes que van a aprovechar o disfrutar de la charla de Luis, porque ya vemos varios viejitos pues que andamos sufriendo de problemas de insomnio o creemos sufrir. Y yo creo que parte de lo que alcancé a ver yo de la charla es precisamente convencernos que no debemos sufrir. Entonces, sin más, Luis, muchas gracias por venir aquí y tratar un tema pues que no es estrictamente oftalmológico, aunque en últimas sí tiene que ver con todo lo que hagamos, porque el sueño, como van a ver, pues es esencial. Sigue adelante, Luis. Muchas gracias, Alberto, por esa bonita presentación. Es para mí un honor estar presente en el viernes académico de la Clínica de Oftalmología, una entidad que es tan querida para mí porque he podido recibir los excelentes cuidados oftalmológicos de varios de ustedes, empezando por ti, querido Alberto. Cuando yo era más joven, pensaba que la humanidad habría podido lograr mucho más si no tuviera que, entre comillas, perder una tercera parte del tiempo de vida durmiendo. Con el paso del tiempo y en la medida en que fui adentrándome en el estudio de los temas del sueño, comprendí que esta presunción era totalmente falsa. El sueño es una necesidad esencial para la supervivencia del ser humano, como lo son otras necesidades como el hambre y la sed. En este orden de ideas, el sueño tiene varias funciones: conservación de la energía, reparación de los tejidos, recuperación del sistema nervioso, consolidación de la memoria y el aprendizaje, y una muy importante que es la regularización de las emociones. El sueño, con el fin de comprender el tema del insomnio, es importante entender algunos conceptos básicos sobre el sueño. El sueño tiene dos fases: la fase MOR y la fase no MOR. Esta sigla significa eh, sueños y movimientos oculares rápidos y sueños con movimientos oculares rápidos. La primera fase es la fase sin movimientos oculares rápidos, donde comenzamos a hacer la transición del sueño, de la vigilia al sueño, y esto se va dando
por diferentes etapas en las cuales cada vez el sueño es más profundo hasta llegar a la etapa 3. Y esta etapa es muy importante porque es la etapa donde hay mayor recuperación y sobre todo donde es muy necesaria para que nuestro desempeño al día siguiente sea óptimo. La fase de movimientos oculares rápidos es la fase donde soñamos y es necesaria para la consolidación de la memoria y el aprendizaje. El ciclo de las fases del sueño tiene una duración entre 70 y 90 minutos y dependiendo de la cantidad de sueño o de la cantidad de tiempo que durmamos, vamos a tener entre 4 y 6 ciclos de sueño. Y al final de la noche, el sueño MOR es mucho más largo que el sueño no MOR. En esta figura representamos gráficamente las etapas del sueño. Ahora bien, el sueño está regulado por dos grandes procesos, que son la homeostasis del sueño y el reloj circadiano. Para entender el proceso homeostático del sueño, es importante hacer una analogía con el hambre y con la sed. Cuando nosotros comemos, no tenemos hambre. En la medida en que van pasando las horas, nosotros vamos sintiendo hambre e igual con el agua vamos sintiendo sed. El sueño es igual. Cuando nosotros nos levantamos y hemos tenido un sueño reparador, la presión para dormir es muy baja. En la medida en que va pasando el sueño, en que va pasando el día, esa presión va aumentando por la liberación de una hormona que se llama la adenosina. Y ese proceso va aumentando poco a poco, hasta llegar en la noche y ya cuando el proceso llega a su punto máximo y luego ya cuando dormimos vuelve a descender. Ahora bien, es este especie de cronómetro. Lamentablemente, a veces lo alteramos, como vamos a ver más adelante, por ciertos comportamientos. Y uno de esos comportamientos es cuando dormimos siesta. Cuando dormimos siesta, sobre todo en las tardes y en las noches, es como si yo invito a alguno de ustedes a comer a mi casa. Yo vivo cerca de McDonald's y antes de llegar a mi casa tienen mucha hambre, paran en McDonald's, se comen un combo bien grande y cuando llegan a mi casa pues ya no tienen hambre. Eso hacemos con ciertos comportamientos también, como por ejemplo eh, dormir siestas, eh, mm, tomar alcohol, consumir sustancias psicoactivas, ver películas de mucha acción que nos excitan fisiológica y cognitivamente. Entonces, entre más tiempo uno permanezca despierto, mayor será la presión para dormir. Y esto es muy importante cuando les explique la terapia para el sueño, porque tenemos que, como parte de la terapia, aumentar la presión para que la persona tenga más sueño. El otro factor que controla el sueño es el reloj biológico circadiano o el ritmo circadiano. Muchos procesos psicofisiológicos operan mediante este reloj biológico que es más o menos de 24 horas, no es totalmente de 24 horas. Y este proceso, en la medida que nos despertamos y nos exponemos a la luz del sol, vamos entrando en un nivel de alertamiento que cada vez va aumentando, va aumentando, va aumentando, y luego va, al llegar la noche, ya comienza a disminuir hasta llegar a su punto más bajo. Y observen cómo este proceso
opera de manera opuesta, como lo ilustramos en esta figura, a la presión para dormir o a la homeostasis del sueño. Entonces son dos procesos que son opuestos, pero que son complementarios y ambos son responsables por la regularización del sueño y de los estados de vigilia. Ahora bien, ¿qué es el insomnio? En primer lugar, el insomnio no solamente se circunscribe a la noche. El insomnio es un problema de 24 horas. ¿Y por qué es un problema de 24 horas? Porque, por una parte, cuando no podemos conciliar el sueño en la noche, nos sentimos muy mal, nos sentimos ansiosos, nos sentimos incómodos y no podemos descansar, pero en lo que concierne al día, no podemos funcionar adecuadamente, experimentamos malestar emocional, malestar cognitivo y esto también afecta nuestro desempeño. Entonces, el insomnio, de acuerdo con el ICD-10 y el ICD-11 y el DSM-5, que son los sistemas de clasificación de los trastornos psiquiátricos y de las enfermedades médicas, el insomnio se puede definir con varios aspectos. Primero, hay varios subtipos de insomnio. El primero es la dificultad para conciliar el sueño, el segundo es la dificultad para permanecer dormido, es decir, aquellas personas que se despiertan durante la noche. El tercer subtipo es las personas que se despiertan más temprano de lo deseado. Y hay un cuarto elemento que no está considerado dentro de las categorías diagnósticas de insomnio, pero que es muy importante y es la percepción que la persona tenga de la calidad de sueño. Yo tengo pacientes que, por ejemplo, duermen eh, aparentemente bien y cuando uno les pregunta, ¿tuviste un sueño reparador? No. Y eso es muy importante tener en cuenta eso. Entonces debemos tener tener insomnio. Para definir el insomnio son por lo menos un periodo de 3 meses en los cuales la persona tenga dificultad para conciliar o para mantener el sueño. Ahora, el insomnio tiene consecuencias muy importantes, tanto para la salud física como para la salud mental. En primer lugar, el sistema inmunológico se ve afectado por el insomnio y esto aumenta la posibilidad de diferentes tipos de infecciones. Aumenta el riesgo de muerte por enfermedad coronaria y este es uno de los riesgos más grandes del insomnio crónico. Igualmente, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes y obesidad. Y este sí que es importante, aumenta el riesgo de desarrollar un episodio depresivo. De hecho, más adelante vamos a verlo, pero hay unos estudios que están mostrando que si nosotros tratamos el insomnio, en personas depresivas la depresión remite. Entonces es muy interesante estos últimos estudios que se están haciendo en este sentido. Miremos aspectos epidemiológicos del insomnio. Un 30% de la población experimenta problemas de sueño. Un 25 a un 35% de la población experimenta insomnio ocasional y un 6 a un 10% padece insomnio crónico. Y el insomnio es más común en adultos mayores y en mujeres. Sin embargo, el tema de los adultos mayores, y seguramente más adelante en la discusión nos vamos a referir a este tema, pero mucho del insomnio está, digamos, se presenta en adultos mayores por la comorbilidad con otros problemas médicos que van haciéndose más presentes a medida que la edad aumenta. En esta diapositiva mostramos algunas de las causas del insomnio. 36% se debe a problemas psiquiátricos, el 15% se debe al insomnio de tipo o factores psicofisiológicos, es decir, la persona que utiliza distintos patrones de comportamiento que alteran el sueño, el 12% a la utilización de drogas y alcohol, otro 12% a la presencia
del síndrome de piernas inquietas y a los movimientos periódicos de las extremidades inferiores, un 9% a la percepción errónea sobre el sueño, un 6% a la apnea del sueño, otro 6% al uso de medicaciones y un 4% a otros factores. Ahora bien, realmente estas causas como tales no nos dicen mucho. Y en este orden de ideas, Spiegelman, que ha sido un investigador británico que ha trabajado mucho sobre el sueño, ha propuesto un modelo que nos permite entender mucho mejor el tema de cómo pasamos de un insomnio agudo o de un insomnio agudo temporal a un insomnio crónico. Y él lo denomina el modelo de las 3 Ps. El modelo de las 3 Ps se refiere a los factores de predisposición, a los factores de precipitantes y a los factores perpetuantes, que yo los llamo aquí más bien factores de mantenimiento. Pero es el modelo de las 3 Ps por su sigla en inglés. Con respecto a los factores de predisposición, son aquellos factores que hacen que seamos más vulnerables a tener un episodio de insomnio. Genética, factores genéticos, es claro que el insomnio tiene una cierta predisposición genética y esta predisposición genética se puede traducir en personas que tienen una mayor reactividad emocional o una mayor reactividad fisiológica. También son personas que reaccionan más fácilmente a los estímulos del entorno y otras personas que tienen esta tendencia a rumiar. Cuando una persona no puede dormir, comienza a rumiar. Entonces comienza a pensar, es que no va a poder dormir, mañana no va a trabajar, me voy a enfermar, me voy a morir. Y estas son personas que tienen un estilo de pensamiento muy negativo que las hace mucho más vulnerables al insomnio. Y obviamente problemas médicos y problemas psiquiátricos. Entonces, todos estos son una serie de factores de predisposición que hacen a una persona mucho más vulnerable a tener problemas de insomnio. Entonces, los factores precipitantes hacen referencia a factores que desencadenan el insomnio. Entonces, estos pueden ser insucesos negativos de la vida, como divorcio, dificultades económicas, problemas en el trabajo, enfermedades, efectos adversos de medicamentos. Hace poco tiempo el doctor Marco Martínez, querido amigo, me puso a mí en Ozempic, el medicamento para la obesidad, me vio gordito. Y les cuento, amigos, que ese medicamento me dañó totalmente el sueño. Y sí experimenté yo lo que era insomnio. Trauma, el trastorno de estrés postraumático, la persona comienza a presentar muchas dificultades de sueño porque uno de sus síntomas es la presencia de pesadillas que recuerdan el combate o el evento traumático. Ahora, pero este es el punto más importante para la terapia, y es decir, cuáles son los factores que perpetúan el problema, que lo mantienen el problema. El primero son preocupaciones que se presentan y hay dos tipos de factores, factores cognitivos, que son estos, son preocupaciones sobre asuntos que se han presentado durante el día y que no han quedado resueltos, preocupaciones sobre la dificultad para quedarse dormido y preocupaciones sobre las consecuencias que uno va a tener si uno no tiene un sueño reparador. Déjeme decirle que así uno duerma mal, pues si uno duerme más o menos unas 4 horas, las investigaciones han mostrado que con 4 horas de sueño el desempeño no se afecta. Eso no quiere decir que tengamos que dormir 4 horas, pero por lo menos si dormimos parcialmente, nuestro desempeño puede ser adecuado. Estos sí que son importantes y son aquellos comportamientos que nosotros vamos adoptando para manejar un episodio de sueño. Y estos son factores de afrontamiento inadecuados, que en lugar de ayudarnos a reducir el problema de insomnio, a superarlo, lo que hacen es fortalecerlo. Muchas personas creen que como no han dormido bien, entonces van a permanecer más tiempo en cama. Como me desvelé anoche, entonces hoy me quedo dormido hasta las 10 de la mañana. Eso es pésimo,
porque estamos afectando la presión del sueño. La homeostasis del sueño es lo que me refería más temprano. Una cosa que la gente a veces hace es forzarse a quedarse dormido. Y eso es como uno forzarse a tener hambre o como forzarse a tener sed. El sueño, uno tiene que dejar que el sueño venga a uno, no que uno vaya al sueño. Otra cosa que la gente hace, que es pésimo también, es acostarse más temprano y acostarse sin sueño. Entonces uno se acuesta sin sueño, se fuerza a dormir y lo que hace es sentir más ansiedad y hacer el problema peor. Otro factor es que la gente se acuesta a un horario irregular. Hoy me acuesto a las 10, mañana me acuesto a las 12, pasado mañana me acuesto a la 1, e igualmente con la levantada. Un aspecto fundamental para comenzar a regular el sueño es tener patrones de levantarse y acostarse a la misma hora. Otra cosa que la gente hace es consumir alcohol. Entonces voy a consumir alcohol porque el alcohol me va a ayudar a dormir. Y eso es pésimo también porque el alcohol fragmenta las etapas del sueño que veamos más temprano. Bueno, así como ustedes en medicina están utilizando la medicina con base en la evidencia, nosotros en la psicología también hemos adoptado esa práctica y la hemos adoptado hace más o menos unos 60 años. Y la terapia para el sueño, que es la terapia psicológica para el sueño, que es uno de los secretos de la psicoterapia más escondidos, eh, digamos, ha venido desarrollándose hace más o menos también unos 40 años. Esta terapia tiene en esencia tres fases: la fase de evaluación, la fase de tratamiento y la fase de prevención de recaídas. Los problemas psicológicos, las recaídas son el pan de cada día y en los últimos años se han venido desarrollando modelos para reducir la posibilidad de una recaída. Entonces, en la fase de evaluación, aquí está la fase de terapia. Entonces, aquí tenemos la evaluación. Entendemos, queremos conocer sobre la naturaleza del problema, ya sea dificultad para conciliar el sueño, para mantenerlo, despertarse más temprano o tener un sueño reparador. Evaluamos la historia del problema, la presencia de problemas médicos, eh, otros trastornos del sueño, esto es muy común, trastornos psiquiátricos, uso de medicamentos que puedan provocar insomnio y el uso de cafeína y de sustancias psicoactivas. Tratamientos previos, comportamiento y cogniciones relacionadas con el sueño. Esto es muy importante, lo que hablábamos ahorita en los factores de mantenimiento y el diario de sueño. El diario de sueño es fundamental. Un diario de sueño es un diario que nosotros le pedimos a los pacientes que completen durante 1 o 2 semanas y con esto tenemos una serie de parámetros esenciales que nos van a permitir a nosotros determinar exactamente hacia dónde debemos atacar el problema, tales como la latencia del sueño, que es el tiempo que uno se demora para conciliar el sueño, la cantidad de veces que la persona se despierta en la noche, la cantidad de horas que permanece dormido, la cantidad de horas que permanece en la cama y los horarios en que la persona se levanta y se acuesta. En esta diapositiva se presentan las principales estrategias que se utilizan en la terapia cognitivo-conductual para el tratamiento del insomnio. Voy a referirme a cada una de ellas. La primera es la educación sobre el sueño, en la cual le explicamos a la persona cuáles son las fases del sueño, la homeostasis del sueño, el reloj circadiano y los factores que promueven e interfieren con el sueño. Esto es fundamental, educar a la persona sobre
qué es el sueño y sobre qué está haciendo mal que hace que su problema de insomnio esté presente. La higiene del sueño también es otra fase muy importante en la cual se le dan a la persona diferentes pautas, como no ingerir cafeína ni estimulantes en la noche, evitar fumar pocas horas antes de acostarse, no consumir alcohol tarde en la noche, no hacer ejercicio muy cerca de la hora de acostarse porque el ejercicio aumenta la temperatura corporal y cuando ya estamos preparándonos para el sueño, la temperatura corporal debe disminuir. Minimizar el ruido y la temperatura y luces en el cuarto y no consumir líquidos en la noche para levantarse a orinar. Y este es muy importante, acostarse y levantarse a la misma hora y sobre todo el levantarse a la misma hora. El acostarse es menos importante, pero si tú te acuestas a la misma hora, te levantas a la misma hora, va a ser muy importante para facilitar la homeostasis del sueño. No dormir siestas, ese no dormir siestas sobre todo es en la tarde o comienzo de la noche. A veces yo inclusive lo he hecho, a veces uno llega muy cansado y se acuesta un ratico en la cama, se queda dormido y eso es pésimo y es contraproducente para la homeostasis del sueño. La relajación muscular progresiva, hay dos tipos de relajación, una relajación muscular progresiva en la cual se le enseña a las personas a tensionar diferentes tipos de músculos y a relajarlos, y el otro es la relajación a través de el mindfulness o conciencia plena o meditación, que ese es el que está ahora muy de moda y que yo nunca he podido hacer conmigo mismo. Bueno, esta y la próxima técnica son las más importantes, diría yo, las próximas tres. La técnica de control de estímulos básicamente se refiere a que cuando nosotros tenemos problemas de insomnio agudo, de insomnio crónico, hay una ruptura entre la asociación que debe haber entre el sueño y la cama. Entonces la persona da vueltas en la cama, se siente ansioso, se preocupa, o también hay personas que utilizan la cama para todo. Y realmente la cama solamente debe ser usada para tener relaciones sexuales y para dormir. Aquí pues presentamos las instrucciones de la terapia de control de estímulos. Esta es una terapia muy sencilla de implementar. Acostarse solamente cuando tenga sueño, usar el cuarto solamente para dormir y tener relaciones sexuales. Si después de 15 minutos usted no se puede dormir, lo que hace es que se va a otro lugar, comienza a hacer otra actividad y solamente regresa a la cama cuando tenga sueño. Si al regresar a la cama se le quita el sueño, vuelve y repita este tipo de procedimiento tantas veces como sea necesario. Bueno, y esta sí que es, para mí esta es la más importante de todas, es la restricción del tiempo en cama. Bueno, muchas personas pasan en la cama 10 horas y resulta que solamente duermen 6. Entonces, ¿qué pasa con la presión? ¿Qué pasa con la homeostasis del sueño? Pues la homeostasis del sueño se está perdiendo. Entonces, si por ejemplo un paciente pasa en la cama 10 horas, pero solamente duerme 6 horas, él va a tener una eficiencia del 60, una eficiencia del sueño del 60%. ¿Qué, qué es la eficiencia del sueño? La eficiencia del sueño es un coeficiente que se obtiene dividiendo la cantidad del tiempo total que la persona permanece dormido sobre la cantidad de tiempo que permanece en la cama. La persona debe tener una eficiencia, las personas menores de 60 años deben tener una eficiencia del sueño mayor 85%, las personas mayores de 60 años podemos tener una eficiencia del 80%. Este es un parámetro fundamental en la terapia para la terapia para el sueño, para el insomnio, perdón.
Las personas con insomnio crónico tienen unas creencias erróneas sobre el sueño, sobre sus consecuencias, sobre la manera en que se debe dormir, y esto lo lleva a desarrollar malos hábitos de sueño. ¿Cuáles son algunas de estas creencias que deben aprender? ¿Tienen expectativas realistas sobre el sueño y sobre el insomnio? Por ejemplo, una mala noche. El cuerpo es muy sabio y esa mala noche que tenemos hoy la recuperamos mañana. No echarle la culpa al insomnio por todos los problemas. Esta es que es importante. Nunca tratar de dormirse cuando no se tenga sueño. Acuérdense, el sueño es como el hambre y como la sed. Uno no puede forzarse ni a tener hambre ni a tener sed. Igualmente, no, tampoco se puede forzar a tener sueño. Y no darle demasiada importancia al sueño, no hacer una catástrofe si uno tiene una o dos noches malas de sueño y también desarrollar tolerancia a los efectos del insomnio. Y ahorita, antes de comenzar la charla, hablábamos con el doctor Castro de que en las personas mayores, pues el sueño, digamos, es menos, el periodo de sueño es menos largo, la persona se despierta más temprano y simplemente la recomendación que yo les doy es aceptarlo, tolerarlo y no hacer una catástrofe de eso. Lo importante no es cuántas horas dormamos. Se dice que uno debe dormir 7 horas. Eso no es totalmente cierto porque hay mucha variación individual y eso está normalmente distribuido. Pero lo importante es que cuando uno se levante en el día se sienta bien y pueda desempeñarse adecuadamente. Lo terrible del insomnio, cuando a mí me ha pasado, lo terrible del insomnio es que uno no tiene que hacer en esas horas, porque todo el mundo está descansando, hay demasiado silencio, entonces sí se vuelve un poquito a veces eh, aburridor. Bueno, la última fase, la fase de la terapia, es la fase de prevención de recaídas, y en esta fase uno ya cuando ha logrado tener un sueño adecuado con el paciente, identifica con él las estrategias que le fueron más útiles, identifica los síntomas que puedan sugerir una recaída y, y uno con el paciente identifica estrategias que él pueda aplicar para prevenir estas recaídas. De hecho, lo que tratamos en las terapias psicológicas, no solamente el insomnio, de la ansiedad, de la depresión, es que el paciente aprenda a ser su propio terapeuta. Y otra cosa que hacemos son las sesiones de seguimiento, una sesión a los 3 meses, otra a los 6, y de pronto otra al año o no más. O sea, pero lo que se ha encontrado es que cuando uno hace sesiones de seguimiento, digamos, la posibilidad de mantener los logros de la terapia son mucho más altos. Y eso también aplica en el caso de ustedes en la oftalmología. Bueno, como al igual que ustedes, nosotros también trabajamos con evidencia científica. Entonces, diversos metaanálisis de ensayos clínicos controlados han mostrado la eficacia de la terapia psicológica para el insomnio. Inclusive las terapias psicológicas son mejores que los tratamientos farmacológicos, primero porque no tienen efectos adversos, segundo porque no crean dependencia y tercero porque las tasas de recaída son mucho más bajas que en los tratamientos farmacológicos. Bueno, yo no podría terminar esta charla sin hablar de los tratamientos farmacológicos para el insomnio. En esta diapositiva mostramos los medicamentos que han sido aprobados por la FDA para el insomnio. Y estos son básicamente los hipnóticos no benzodiazepínicos, como las tres Zetas, que son la zopiclona, el solpidem, el soloplan, perdón, salaplón, saleplón. Las benzodiazepinas, como por ejemplo el triazolam, las antagonistas selectivos de la histamina, como la doxepina,
Los agonistas del receptor de melatonina, como el Rameltión, y los antagonistas del receptor de hipocretina, como el Suvorexam. Este no está en Colombia. Los tratamientos farmacológicos para el insomnio son útiles para el insomnio agudo, pero no deben usarse en la mayoría de casos por más de 2 o 3 semanas. Hay otros medicamentos que típicamente los médicos y psiquiatras prescriben por más tiempo, pero que son medicamentos off-label. Eh, y pues obviamente vamos a ver los efectos adversos de los tratamientos farmacológicos, que son bastante importantes. Mayor riesgo de accidentes de tránsito porque muchos de estos medicamentos producen somnolencia diurna, mareos o vértigo, y este sí que es importante, el mayor riesgo de caídas en adultos mayores. Y una caída ya en personas de nuestra edad es muy, muy, muy delicado. Boca reseca, problemas de memoria y de concentración. Y este que sí es importante, dependencia de uso. Algunos de estos medicamentos van generando tolerancia y las personas tienen que usar más y más de estos medicamentos. Bueno, quisiera referirme brevemente a estos dos medicamentos, la trazodona y la melatonina. La melatonina, por favor, no sirve para el insomnio. La melatonina es muy útil para tratar los problemas del ritmo, de los trastornos del ritmo circadiano. Es decir, las personas que se acuestan a una hora que no va con la expectativa social. Yo tenía una paciente que se acuesta a las 2 de la mañana y se levanta a las 12 del día. Y yo tenía otro paciente que se acostaba a las 4 de la tarde y se levantaba a las 2 de la mañana. Entonces hay una disincronía entre el reloj circadiano y el sueño que la persona tiene. Y para esto la melatonina es muy buena. Los estudios controlados para la melatonina como tratamiento para el insomnio, los hallazgos en el mejor de los casos son mixtos, pero no, realmente no están recomendados por la FDA. Ahora, el, la trazodona. Es curioso este medicamento. De todos los medicamentos para el sueño, para el insomnio, este es el mejor, porque no tiene efectos colaterales, porque puede ser prescrito por un largo tiempo y en ese orden de ideas eh, se puede usar y es el medicamento más usado, uno de los medicamentos más usados para el insomnio. Creo que en los Estados Unidos es el segundo medicamento más usado. Ahora, ¿por qué no se recomienda? Porque hay muy pocos estudios que lo sustentan. Este fue un medicamento que se desarrolló inicialmente para la depresión y se comenzó a usar off-label para el insomnio. Lo que pasa es que, pues, la compañía farmacéutica no le interesa ya patrocinar este tipo de estudios, pero es ampliamente usado y es bastante, bastante bueno porque no tiene los efectos terribles que tienen algunos de los otros medicamentos que mostré más anteriormente. Bueno, para terminar, quiero presentarle unas conclusiones y recomendaciones. Entonces, el Instituto Americano de Salud, la Academia Americana para el Sueño, el, la Asociación Británica de Psicofarmacología y el American College of Physicians han recomendado y recomiendan la terapia cognitivo-conductual como el tratamiento de primera línea para el insomnio. Debido a que le recomienda su eficacia a largo plazo, un 70, un 80% de los pacientes mejoran con esta terapia. Los tratamientos psicológicos pueden ser útiles para ayudar a la descontinuación de los tratamientos farmacológicos. De hecho, muchas personas que llegan a uno buscando ayuda psicológica han recibido y continúan recibiendo tratamientos farmacológicos y la estrategia que utilizamos, al igual que con pacientes psiquiátricos, es no descontinuar el medicamento, sino implementar la terapia psicológica y en combinación con el médico tratante vamos disminuyendo el medicamento que están utilizando para el insomnio. Y como dije anteriormente, estos tratamientos farmacológicos son útiles para tratar el insomnio agudo.
Y por último, los tratamientos, dadas las graves consecuencias que tiene el insomnio en la salud física y mental de las personas que lo padecen, los tratamientos psicológicos deben ser diseminados, porque el insomnio es un problema de salud pública. Y en ese orden de ideas, las escuelas de psicología, enfermería y medicina deberían ofrecer entrenamiento a los profesionales en el tema del insomnio y en estas terapias. La terapia psicológica para el insomnio es una terapia corta, efectiva y que puede hacer una diferencia significativa en la persona que sufre de este problema. Muchísimas gracias y ahora abrimos el espacio para preguntas. Bueno, muchas gracias, Luis. Una muy completa presentación desde el punto de vista de contenido, pero muy especialmente llamativa la calidad de la presentación en su componente visual. Un Esa es ejemplo, Mariana, que la tengo aquí al lado. Mariana, muéstrese. un ejemplo para muchos oftalmólogos, o sea, son diapositivas perfectamente hechas. Y pues Luis nos ha dado inclusive una conferencia muy buena de cómo funciona él y cómo aprovecha él toda la tecnología, porque las diapositivas no son solo perfectas y muy bien hechas, sino que la sincronía con lo que habla pues implica tecnología por detrás, porque Luis no las ve o las ve muy poco. Entonces, es extraordinario que tenga la capacidad para hacer una presentación como la que acaba de hacer. Y un ejemplo para todos los que creen que la mala visión pues es una limitación seria. Eh, ¿Oímos comentarios o preguntas? Yo tengo algunas inquietudes, si no aparecen. La doctora Bautista levantó la mano, doctor Castro. Sí, doctora Bautista, bien pueda. Buenos días a todos. Luis Eduardo, pues un saludo muy especial. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Luis Eduardo, pues es una persona a quien mi familia y yo le tenemos mucho cariño y admiración y además gratitud. Y me encantó la charla. Para mí este tema es muy importante, me gusta y me interesa mucho. Y yo me doy cuenta en mis pacientes la relación que tiene el insomnio con tantas cosas. Y pues desde el punto de vista nuestro como oftalmólogos, lo veo muy relacionado con los dolores a nivel de cuello, cabeza y ojos. Entonces, casi siempre cuando un paciente se queja de dolores oculares crónicos o cefalea, molestias en la región cervical, tienen asociado el insomnio como algo que ellos consideran un problema, porque lo que decía Luis Eduardo no es solamente cuánto duerme la persona, sino la percepción que tiene la persona de ese sueño. Puede que una persona duerma poquito, pero le parezca que así está bien, pero hay personas que de verdad el tema del sueño se convierte en un problema en su vida y todo el día se la pasan pensando en lo que les va a pasar al llegar la noche. Y creo que se vuelve un círculo vicioso de no duermen por la ansiedad y la ansiedad les impide el sueño y están pensando que no van a poder dormir y todo esto es Hola Ana Milena, me gusta saludarte también. El cariño hacia ti, hacia toda tu familia es recíproco. Antes de responder a tu comentario, quisiera explicarles cómo yo hago para hacer esta presentación. Esto que ven ustedes aquí se llama línea braille. En esta línea braille a mí me sale todo el contenido de las diapositivas. Entonces yo lo puedo ir leyendo a medida que las voy presentando y también tengo voz. Entonces el computador me las va leyendo. Gracias a eso es que yo puedo hacer una presentación de la misma manera que ustedes la hacen, porque uno de mis lemas de vida siempre ha sido que yo tengo que hacer ¿será que nadie me igual está o viendo? mejor lo que las personas que pueden verlo hacen. Entonces, para mí me encanta haber dado esta presentación y para mí esto es como retos que yo me pongo día a día, por una parte, porque me llevan a aprender más, pero por otra parte, porque
quienes hemos tenido el privilegio de estudiar fuera del país, tenemos la responsabilidad social de compartir lo que sabemos con otros profesionales y también con nuestros pacientes. Me parece muy interesante tu comentario, Ana Milena, y obviamente es que el sueño afecta sustancialmente la salud física y mental de las personas. Lo que tú comentas de los dolores en el cuello me parecen fundamental y obviamente cuando una persona no duerme bien, el dolor es una de las consecuencias que a menudo se presenta. Aprecio mucho tu comentario y me alegra saludarte, Ana Milena. Gracias, un abrazo, Luis. Un abrazo. Luis, como comentaste, pues el insomnio es una queja pues muy típica de los viejos o de los mayores de 70. Y otra que, pues, por lo menos desde el punto de vista de lo que yo experimento, es que a uno le da sueño muy temprano, entonces se está quedando dormido a las 9, entre 9 y 10, y entonces a las 4 de la mañana ya durmió lo que tenía que dormir, se despierta y pues es una hora en la que todo el mundo está dormido. ¿Vos llamarías, si el sueño es reparador y uno se siente bien, no llamarías eso insomnio, ¿cierto? Ni esa No, persona. para nada, no, no, desde luego que no. Lo que necesita es aceptar que eso es lo que duerme, ¿cierto? Ahora, puede haber una estrategia, Alberto, y es retrasar la hora en que te acuestas. O sea, digamos, puedes ir haciendo un periodo incremento gradual. Digamos, si tú te acuestas a las 9, pues digamos, puedes una semana aumentar 10 minutos, otra 10 minutos, otra 10 minutos, a ver hasta cuándo aguantas. Pero lo importante, uno de los problemas que nosotros encontramos en los trastornos psicológicos, ansiedad sobre todo, que el sueño y la ansiedad son muy, muy relacionadas, es el hecho de que la persona no lo acepta. Entonces se presiona, se angustia. No, o sea, yo simplemente lo acepto y me levanto a esa hora y tú más un tipo que tiene que administrar cuántas páginas, 17 páginas web y con esa vida académica tan intensa, pues yo creo que te alcanza el tiempo muy bien a las 4 de la mañana para hacer todas las cosas que a otra Sí, hora de no. pronto no estás tan fresco. El problema ya no es de uno, sino de todos los amigos que comienzan a recibir WhatsApps y correos a las 4 de la mañana. Y uno Y sí, ya yo soy uno de aspira ellos. a que tengan ese bendito coso en silencio y que yo no los esté despertando, porque es que a uno le ocurren las ideas a esa Ok, hora y a veces es 3 de la mañana. Y no, entonces, si no la suelta, pues se le mochilan. Denis, Gracias, Doc. Doctor, muchas gracias. Me encantó la presentación, de verdad que es admirable. Además, es un tema que siempre ha sido importante, pero además está quillerísimo ahora porque está también de moda. Yo quería preguntarle qué piensa del magnesio. Sí, no sé si ha escuchado que está también muy de moda, entonces la gente, todo el mundo toma magnesio, supermagnesio. ¿Es algo que sirva, es algo que sería recomendable tomar así no tengamos problemas de sueño de forma profiláctica o realmente no sirve para nada? pues yo siempre me rijo por las guías de la FDA y entre las guías de la FDA no está el magnesio. Eh, yo tengo un paciente que tiene problemas de insomnio y toma pasiflora, o sea, esos medicamentos o esas sustancias, magnesio, pasiflora, eh, que yo conozca no tienen evidencia científica. Repito, que yo conozca, no tiene evidencia científica. Y muchos de estos medicamentos naturales, con los cuales yo tengo mis discrepancias, eh, yo creo que más allá del efecto placebo, no creo que tenga mucho mayor efecto. Pero el efecto placebo es algo que a veces se puede aprovechar. Yo no estoy en contra de eso, pero digamos, si uno va a la evidencia dura y pura, con estudios clínicos controlados, con grupos experimentales y de control, digamos, los medicamentos tienen que tener esa evidencia científica. Ana Milena está preguntando también. Y Qué otra pena, pregunta, ahora ok. como que yo puse el micrófono y se me mochó un poco lo que yo estaba diciendo, pero había una cosa que quería agregar y es el tema del insomnio en los adolescentes, que es algo que yo veo que está cada vez peor. Y bueno, obviamente que el uso de las pantallas antes de dormirse creo que es un factor
que determina mucho esto, pero también los malos hábitos y la falta de los límites que ponen los padres en la hora de acostarse y el uso de los aparatos electrónicos. Y creo que es algo que desde esa edad hay que empezar a regular, porque si no son adultos que van a ser, pues, pacientes con insomnio. Entonces, hacer énfasis en eso y saber que los niños y los adolescentes producen la hormona de crecimiento cuando duermen y ellos se están acostando cada vez más tarde y tienen trastornado el día porque tienen sueño y porque no durmieron. Entonces, también quería comentar eso. Hay un problema con los adolescentes, Ana Milena, y es que los adolescentes tienen una fase tardía del sueño. O sea, los adolescentes típicamente se acuestan más tarde y es una tragedia. Yo veo en mi condominio a estos niños que los recoge el bus a las 5 de la mañana. O sea, yo creo que los colegios deberían tener unos horarios que sean más congruentes con la estructura del sueño de los adolescentes. Y evidentemente el otro tema que tú mencionas, Ana Milena, es el de las pantallas. Eso es terrible. O sea, yo creo que los celulares mm, mal usados sí realmente son muy nocivos, no solamente para los adolescentes, para los adultos. Yo le recomiendo a mis pacientes que no usen celular una hora antes de acostarse, porque la luz del celular interfiere con la producción de melatonina. La melatonina solamente se produce en la oscuridad. La doctora Maya quedó tranquila con la respuesta que le di. Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Pilar, Una cosita, yo quería, Luis, muchas Pilar, gracias por tu. hola. ¿Quién es ¿Cómo Pilar? estás? Sí, ¿Quién, Pilar quién eres? Echeverri. Pilar, ¿cómo estás? Sí, ok. Muy bien, muchas gracias. Mira, Luis, es que yo primero felicitarte por la charla, segundo que me tranquiliza, pues porque realmente uno se acuesta a las 10 de la noche y se despierta a las 4:30 y dice, uy, Dios mío, pero ya he aprendido a usar ese tiempo y ya los residentes saben, por ejemplo, que hay cosas que mando a esa hora y pues no es necesario ni hay la obligación de contestar inmediatamente. Lo mismo la gente que trabaja conmigo y así le pasa a muchos. Quería aclarar sobre el magnesio. El magnesio es un relajante muscular. Cuando se inyecta, y lo acordamos, acuérdense de los pacientes con eclampsia y que se les ponía sulfato de magnesia para bajar las convulsiones o bajar el trabajo de parto. Pero resulta que si se toma indiscriminadamente sin saber cómo son mis niveles de magnesio, pues estoy cometiendo un acto, digamos, de imprudencia con mi organismo. Entonces, yo sí aconsejaría que si alguien decide, bueno, voy a tomar magnesio, se haga unos niveles de magnesio, consulte con su internista y vea si realmente sus niveles de magnesio son bajitos, pues entonces ver cómo los suben. Pero hay que tener cuidado con todos esos suplementos que se ponen de moda y con las hierbas y con los pasifloras. Yo recuerdo que mi abuelo mantenía unos tarros con un polvo de pasiflorine, porque él era insomne, porque fumaba mucho, pues. Entonces, y eso es simplemente un poquito de un alcaloide. La pasiflora, de la pasiflora sale el alcaloide y entonces de ahí pueden empezar a dormir los pacientes o dormir en exceso. Entonces hay que tener en cuenta, hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas que no son, digamos, fabricadas por empresas farmacéuticas que miden hasta el último microgramo de droga en lo que ponen en sus presentaciones. Que la gente es muy liberal con eso. Eso era lo que quería decir. sí, hay preguntas, Luis, sobre alimentos como la lechuga, dosis de microhongos, microdosis de hongos, que yo creo que caen en esa categoría, de las cosas que no tienen pruebas, eh, a las que no se le han hecho estudios y que son referencias anecdóticas. No sé si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo tengo ahí un amigo, el doctor Omar Salazar, psiquiatra infantil de la Fundación Valle de Lili, que dice, ojo con los medicamentos naturales porque natural también es el veneno de la tarántula. Entonces, yo creo que uno debe tener mucho cuidado con esto. O sea, yo en eso soy muy riguroso. Muéstreme la evidencia. O sea, si hay evidencia con ensayos clínicos controlados, aceptado.
pero si no hay evidencia, o sea, yo creo que los reportes anecdóticos, como tú dices, Alberto, no pueden ser tomados en cuenta como sustentación de la eficacia de un determinado medicamento, de un determinado alimento. Ese tipo de cosas hay que verlo de una manera muy rigurosa y sobre todo para un tema como este, donde la evidencia es absolutamente concluyente, que se puede tratar con terapias psicológicas, terapias que tienen una duración entre 6 y 10 sesiones. Entonces, sí no vale la pena uno someter al cuerpo a unas sustancias que primero no tienen evidencia científica y segundo no sabemos cuáles van a ser los efectos adversos de esas sustancias. Totalmente de acuerdo. Claudia, Ay, muy buenos días, doctor Peña. Muchísimas gracias por la conferencia. Soy Claudia Blanco. Claudia, Bueno, claro. yo soy insomne como hace 10 años y he probado de todo. Entonces, lo último que leí eran las gafas rojas que bloquean la luz azul 100%. De eso hay algo que, porque pues está súper de moda y en todas partes la están vendiendo. Y yo dije, lo único que me falta por probar. ¿Será que esas gafas que te bloquean la luz azul y de la noche, de los mismos bombillos, de la televisión que está por ahí prendida, va a servir? Eso no es lo último que le falta, doctora Claudia. Te falta venir a Sí, terapia conmigo. eso estoy viendo, yo estoy lista para pedir la cita. Claudia, bueno, primero qué gusto saludarte. Trabajamos juntos en el Banco de Ojos. Eh, Sí. Claudia, no, no, ni siquiera las he escuchado, ni siquiera las he escuchado. Y créeme, Claudia, que yo he leído mucho sobre insomnio. O sea, yo estoy dedicado a este tema de lleno porque estoy inclusive pensando en escribir un libro para pacientes, justamente para pacientes que lo puedan usar, porque este es un problema de salud pública. Imagínense, a mí se me olvidó darles esta estadística, pero entre más o menos un 35% de las personas que consultan a los entornos médicos primarios tienen problemas de insomnio. Lo que pasa es que no son diagnosticados como tal, pero tienen problemas de insomnio. De modo que el problema es muy grave, Claudia, y créeme que las gafitas rojas no sirven. Bueno, bueno, Te espero, gracias. Claudia. Claro, claro, pero ya estaré. Ok. Luis, un comentario sobre la siesta. Las siestas, pues en esos estudios de felicidad y larga vida se han asociado con las dos cosas, ¿no? Con las culturas mediterráneas que hacen siesta, que son más, que la gente vive más contenta. Claro, estamos hablando usualmente de siestas post almuerzo y cortas. Uy, ¿Qué deliciosas. has leído de eso? Porque hablaste más bien en contra de las siestas, pero ¿hay algo a favor de las siestas? Yo hablo en contra de las siestas para las personas que tienen problemas de insomnio. Para quienes no tenemos problemas de insomnio, las siestas son absolutamente esenciales. O sea, yo cuando paso todo un día sin recostarme en la cama en el mediodía, mi vida es distinta. Entonces, solamente nos referimos a las personas que tienen problemas de insomnio. Quienes no los tienen, sigan durmiendo sus siestas. Ah, bueno. Ahora, lo otro es que una siesta corta, digamos, inclusive, yo tuve un paciente con un problema de insomnio y me dijo que él no iba a dejar su siesta. Le dije, listo, si usted hace su siesta por 20 minutos, no pasa nada. Pero es cuando la gente se acuesta a dormir 1 o 2 horas, ahí es donde está el problema. Pero para quienes no sufren problemas de insomnio, por favor, sigamos disfrutando de nuestras siestas. Ve, y tal vez una última pregunta, porque no veo más aquí, y ya se nos está acabando el tiempo. Es sobre aquella teoría o hipótesis que dice que las horas despiertas son las que determinan cuánto va a vivir. Y en otras palabras, que el que duerme muy poco se muere más joven. ¿Hay alguna evidencia, Eso sí es algún estudio? cierto. O sea, es cierto que las tasas de mortalidad en personas que tienen insomnio crónico son mucho más altas, claro. Ujú. Sí, eso sí es cierto. Bueno, Si quieres, te busco la referencia y te la mando. Yo por ahí lo debo tener. gracias. Bueno, ya completamos el tiempo. De nuevo, mil gracias a Luis. Como era de esperar, pues la conferencia tuvo mucha hinchada, es una de las más atendidas en este grupo y seguramente que, que muchos
pacientes motivados están aquí atentos, estuvieron muy atentos a las medidas que puedan tomar y eventualmente a consultar para pues ponerse en una terapia formal. Mil gracias, Luis, y muchas gracias a todos por la atención y la participación. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a todas, a todos. Ha sido para mí un verdadero honor hacer parte de este grupo académico tan selecto. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias a ti, Luis. ¿Hay una pregunta? Dice, No, que muchas gracias, estoy ok, diciendo. no, es que aquí hay una pregunta que dice Ah. alguien que cuál es el libro que recomendé al principio. No recuerdo, pero si quieres me escribes y con mucho gusto mi teléfono aquí está, me puedes escribir o llamar y con mucho gusto te ayudo, ¿ok? Bueno, un abrazo. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Tómenle Gracias, hasta luego. Espero que le hayan tomado fotico a la última Muchas diapositiva. gracias, doctor Peña. Todos los insomnes e interesados en el tema. Gracias. Ok, gracias.